reciban un saludo de su querido amigo Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide nuestro like, acá abajo la campanita. Suscríbanse. Pues vámonos con todo. La siguiente pregunta. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle su opinión sobre si tienen detectada ya esta falla del programa de tandas de bienestar, porque el 83% de los mexicanos que solicitaron este apoyo no han logrado pagarlo total o parcialmente. ¿Qué va a pasar con esos más de 3.400 millones que no se han recibido de nuevo, que no han sido pagados por las personas que recibieron este apoyo? Disculpa, no. Sí, el programa de tandas para el bienestar que se implementó para apoyar a las personas en la pandemia tiene prácticamente una cartera vencida muy elevada. Más del 67% no han pagado nada de lo que solicitaron en su totalidad y 16% han hecho pagos parciales. En total serían solo del 67%, más de 3.400 millones de pesos que no han regresado al erario. Sí, hay demora en el pago. Es entendible porque estos apoyos se entregaron cuando la situación de la pandemia había provocado pues el cierre de comercios, de pequeños negocios, cuando se nos cayó por completo la economía. Y estos pequeños comercios, negocios que tenían inscritos trabajadores en el Seguro Social, pocos trabajadores, pues estaban resistiendo y por eso se les dio el apoyo, los créditos. Algunos pues salieron adelante con ese apoyo, otros no pudieron, fue más la crisis. Entonces sí, estamos viendo cuántos han estado pagando sus créditos y cuántos tienen demoras en el pago, pero no descartamos de que se recuperen estos créditos. No es que vaya a ser fondo perdido. Todavía no podemos hablar de eso. Son créditos de 25,000 pesos por negocios que se dieron a tasas de interés muy bajas, de 4% en promedio, según recuerdo, a pagar en 3 años, o sea que apenas llevan 1 año, porque iban a ir pagando mes con mes, abonando. El propósito es ayudarlos y vamos a esperar a que más adelante se haga un corte de cuántos van a terminar de pagar o se van a emparejar. Yo los exhorto a eso. Entiendo su situación tan difícil, pero tenemos que tener confianza en la gente. ¿No se puede considerar que el programa fracasó por el bajo nivel de devolución? No, el pueblo de México es un pueblo honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y no es por nada, pero la gente que recibe un pequeño crédito, una tanda, cumple más que los de mero arriba. Ahora nosotros lo que hicimos fue apoyar de abajo hacia arriba.
porque el FOAPROA, por ejemplo, fue a apoyar a los de arriba. ¿Y qué pasó? No pagaron nada los hijos. Bancos quebrados PM. con banqueros ricos. Quebraron los bancos, Y un 5 devolvieron los hijos. pero los banqueros ST, PM. se enriquecieron más. No, eso no dice Decía nada, Keynes Lolita. que un buen banquero Sí, ahorita es nada más aquel dice que fracasaron, que cuando no devolvieron millones y billones y billones. se enfrenta a una crisis económica financiera y todos pierden, que también él fracasa y quiebra. Eso decía Keynes. No es el que, además de la crisis económica, resulta que sale más rico de antes de como estaba antes de la crisis. Eso pasó mucho en México con el FOAPROA. Entonces, eso no sucede abajo. La gente iba abonando y es muy honesta. Es una tradición que viene de lejos, de nuestras culturas. Es la sabiduría del pueblo. Se ríen y se burlan cuando hablo del pueblo bueno, pues es eso. El pueblo que practica el bien sin mirar a quién, todo eso que se fue transmitiendo de generación en generación, que tiene que ver con la honestidad. Se burlan, por ejemplo, de que dije abrazos, no balazos, y puedo demostrar que con los balazos no se resuelven los problemas, que el mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Pero son concepciones distintas. Presidente, también quisiera preguntarle sobre el caso Lozoya. ¿Qué información tiene sobre el acuerdo de reparación? Si ya hay algún nuevo monto que esté en la expectativa de Pemex para lograr un acuerdo en el caso de Odebrecht. Pues se está revisando, porque se solicitó información y yo creo que lo que estaban considerando como daño era lo de Odebrecht, lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya, y por eso se hablaba de 10 millones de dólares. Pero la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales, si existen, que no se hagan las cosas a la ligera. En el caso, por ejemplo, del señor Ancira, se demostró con una auditoría de que había vendido la planta con un sobreprecio de 200 millones de dólares. Pero existe
la auditoría, el documento oficial de la Auditoría Superior de la Nación, de la Federación. Entonces, eso es un documento válido que sirvió para plantearle que podía reparar el daño y eso le ayudaba en su proceso y él aceptó y por cierto está pagando, ya entregó 50 millones de dólares y ahora está pagando mensualmente y qué bueno que lo está haciendo porque había pagado los 50 millones y ya estaba hablando por malos consejos seguramente de sus abogados de que ya no iba a pagar nada y cambió de parecer y eso es bueno porque si se repara el daño él va a tener pues posibilidades de enfrentar sus asuntos legales. Pero tiene el detalle de cuánto estaría pidiendo Pemex para aceptar es que los no haya... hay todavía una valoración porque hay que hacer una especie de auditoría sobre el posible daño patrimonial. Presidente, si llegan a un acuerdo y los haya... Eso por un lado. Y lo segundo es de que informe sobre cómo se utilizó el dinero, porque en su declaración, y por eso se le dio el carácter de testigo protegido o el equivalente, de que el dinero que salió de Odebrecht y de otras fuentes se le entregó a legisladores del PAN. Tómenla, hijos de la pelona. Para que aprobaran la reforma energética. Lo que pasa es que de eso no se habla. No se habla. Pero entonces él tiene que probar eso y la Fiscalía tiene que actuar porque por eso le dieron el carácter de testigo protegido. Que es un tratamiento especial, vamos a decir, y es importante que se aclare sobre estos sobornos. Hace 2 días en la Cámara de Diputados, ¿no tienen por ahí la escena de le llaman cabildero, de España, un intermediario, una especie de coyote? Por eso llegaron los periodistas con sus maletas. De empresas extranjeras que no quieren la reforma italiana constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí. Pero ¿qué hace? Sentado junto a una diputada del PAN. Y
se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México, una empresa extranjera. Por eso va a ser muy importante lo del domingo. ¿Cómo van a votar? Los pueblos, los representantes populares. Ahí está. Estas son las presiones fuertes, presiones y hasta cañonazos, como decía Obregón. ¿Saben, presidente, si les están ofreciendo o entregándoles dinero a los legisladores? No, pero ya lo hicieron con la reforma energética. Están recibiendo. Se ha demostrado, lo declaró Lozoya. Entonces, en el caso de Lozoya, la reparación del daño también es eso. Que pruebe los también son las dos cosas: la reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas sobre los sobornos que entregaron para llevar a cabo la reforma energética, que es por esa reforma energética que estamos presentando la iniciativa de reforma constitucional, porque esa reforma energética se llevó a cabo para beneficiar a grandes empresas extranjeras como esta, la que representa el señor de ayer, de antier. ¿Qué empresa es? Enel. Yo creo que es la que presentó el amparo para que no se turbinara en las hidroeléctricas del Grijalva y para que se siguiera inundando Tabasco. Creo que es una de estas empresas. Entonces, esto es asesor de los partidos en contra de México. Sí. Presidente, y ya por último quisiera preguntarle sobre el informe que presentó. Ya, gordita, tu tiempo.